Hola, molt bones. Avui estic amb una persona molt especial. És metge, mèdico Andrea Repeto, sí, d'Argentina, que ens coneixem ja des de fa uns anys. Està formada en programació neurolingüística, amb les 5 lleis biològiques, sí, que s'originen amb els estudis del Dr. Hammer, amb teràpia sistèmica i un munt més de formacions a nivell de desenvolupament personal. I estic molt content d'estar aquí amb ella. Crec que està somrient, o sigui que és possible que m'estigui entenent. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Salva. Estaba, Muy estaba... bien. Creo que algo entendí, por eso me sonreía. Fantástica. Bueno, te estaba presentando. Bueno, es un honor para mí tenerte aquí, tener un médico, una médico aquí, ¿sí? Una persona de ciencias, porque muchas veces hablo con personas que son más de disciplinas o materias, ¿sí? O tendencia metafísica, espiritual, por lo tanto, aquí hay hoy está una persona de ciencias. A pesar de que tú tienes formación también en todas estas áreas, o sea que puedes complementar muy bien las dos cosas. Andrea, la enfermedad, ¿cómo entiendes tú la enfermedad? Es decir, porque aquí normalmente en esta sociedad, sobre todo la occidental, la vemos como algo malo, ¿sí? Sí, de lo que hay que escapar. Vale, ¿cómo la interpretas? Bueno, así la aprendí, ¿no? Así la aprendí en la universidad en su momento, pero siempre internamente me pasaba esta cosa de no sentir que fuera real lo que me estaban enseñando, ¿no? De alguna manera tenía que haber un algo más. Hoy en día, a partir del conocimiento que aportó Hammer a través de las 5 leyes biológicas, creo que hemos logrado como articular esa pieza que nos faltaba, ¿no? Para poder entender que el cuerpo es un instrumento. Yo lo concibo de esa manera, ¿no? El cuerpo es un instrumento, no somos nuestro cuerpo, sino que usamos nuestro cuerpo para vivir experiencias, y a través de las experiencias que vivimos, nuestro cuerpo va teniendo procesos de cambio. Dentro de esos procesos de cambio está lo que hoy llamamos enfermedades. Entonces, puedo entender a la enfermedad como parte de una transformación que sucede en el cuerpo físico, pero a partir de un estímulo que vive la persona, el psiquismo de la persona, el alma o espíritu de la persona, por las circunstancias que está atravesando, ¿no? Obviamente lo podemos enlazar con mucho de las cuestiones estadísticas que plantea el enfoque tradicional, porque bueno, hay ciclos evolutivos que prácticamente todas las personas transitamos, entonces bueno, en esos momentos quizás tenemos tendencia a manifestar determinados síntomas, y después tenemos momentos o circunstancias determinados por el paso del tiempo, por la cultura, por el clima, que también nos condicionan a todos a vivir determinadas experiencias, entonces el cuerpo es coherente con eso. Viéndolo ampliamente, viéndolo desde esta mirada, es fácil entender lo que la medicina alópata o tradicional plantea. Y bueno, las 5 leyes nos permiten como ampliar, sobre todo el origen, ¿no? Que es la pieza fundamental que a la alopatía, que es donde yo me formé, le falta. ¿Verdad? O sea, la medicina tradicional se enfocaría en la enfermedad, en el síntoma, como algo puramente biológico, es decir, para entender como algo mecánico. Sí, ¿no? Aquí tal cual, y que hay que restaurar, ¿no? Como un error de la biología. Entonces, que hay que devolver un estado anterior. Y en el tratamiento para devolver al estado anterior, lo que hace es, se concentra en anular el síntoma. Ahora, quizás podemos darnos cuenta que ese síntoma es parte de un proceso, y que el cuerpo tiene tendencia siempre a restaurar su equilibrio. Entonces, bueno, con esta mirada podemos sumar otras estrategias para tratar, que en realidad es simplemente
transmitirle a la persona tranquilidad, conocimiento, autoconocimiento de su cuerpo y de sus percepciones, y acompañarlo a restaurar ese equilibrio que el cuerpo lo hace solo, ¿no? Vale, realidad. estás diciendo para que podamos entender, Sí. cuando hay un síntoma, el mismo cuerpo se va a encargar de restablecer la armonía en el cuerpo. Sí. Sí. Vale, y una persona que puede estar transitando ahora mismo por un síntoma, Sí, claro. claro, que está pues en esa fase, ¿cómo se le puede explicar que su síntoma funciona de esta manera? Bueno, necesitamos ahí quizás empezar a meternos en el mundo de las 5 leyes, ¿no? Y entender cómo funciona este instrumento del cuerpo. Si te parece. Sí, ¿qué dicen las Sí. 5 leyes? ¿Qué son las 5 leyes biológicas? Sí, Las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer. Él, bueno, un breve reconto, él era médico clínico, recientemente fallecido, hace poquitos años, y lo que él empieza a descubrir a partir de una vivencia personal es que hay una interacción muy clara entre la percepción que logra nuestro psiquismo y los cambios que suceden en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, él vive una situación inesperada y bastante dramática para él, que fue la muerte de uno de sus hijos. A partir de eso, él desarrolla lo que desde el modelo tradicional llamamos cáncer de testículo, y empieza como un proceso de descubrimiento y de curiosidad, ¿no? Se despierta en él para empezar a enlazar esas dos cosas, ¿no? Se le abre la pregunta, ¿habrá sido la muerte de mi hijo el origen de este cáncer? Y bueno, logra ahí, después de años de investigación, trazar un mapa que nos permite ir de psique a cuerpo, de cuerpo a psique, pasando por el cerebro, ¿no? Como gran articulación entre esos dos mundillos. Y, y bueno, lo tenemos ahora a mano. Lo que sabemos es que a partir de lo que percibimos, de lo que nos sucede, cuando tenemos alguna situación que la vivimos en forma inesperada, dramática, en soledad, y que nos deja como inhibidos para la acción, ¿no? Frente a la cual no podemos actuar, se produce un cambio en el equilibrio de nuestro cuerpo. Bueno, lo que necesitamos entender es que nuestra biología, cuando presenta el síntoma, en realidad, en general o en la gran mayoría de las veces, es cuando se produce un alivio a nivel psíquico. Entonces, hay quizás instalada una creencia, ¿no? A nivel popular, que es la de mente sana, cuerpo sano, ¿no? Y las 5 leyes un poco nos vienen a romper con esa idea, porque si pensamos en mente sana como un estado de equilibrio de la mente, ¿no? De alivio, de paz mental, de estar fluyendo con las circunstancias de nuestra vida, en general, alcanzar ese estado en la mente lo que implica es automáticamente restaurar el equilibrio del cuerpo. Y para restaurar el equilibrio del cuerpo necesitamos pasar por un proceso de estos que llamamos enfermedad, ¿no? Entonces aparecen síntomas inflamatorios, síntomas de secreción, dolores, crecimientos en algunos tejidos, entonces quizás hay algunos tipos de tumores que los podemos diagnosticar en esta etapa. Y lo que es importante es poder darnos cuenta que cuando estamos cursando el síntoma, algo pasó antes, ¿no? En general, la percepción es, mi vida era normal y ahora tengo un problema porque estoy enfermo. Entonces, si ahí nos podemos detener con un poco de autocrítica y de honestidad con nosotros mismos, a mirar qué estaba pasando en nuestra percepción interna y en nuestras circunstancias antes de que aparezca el síntoma, podemos darnos cuenta de que había algo más, ¿no? Ayer veía el video de un amigo que hablaba de esto y lo planteaba con el ejemplo de los traumatismos. En general, cuando tenemos un traumatismo, que es una excepción, ¿no?, a las 5 leyes biológicas,
nos golpeamos y tenemos dolor, por ejemplo, en la mano por habernos caído, no nos solemos preocupar demasiado, porque sabemos dónde está el origen. Venía caminando, trastrabillé, caí, me golpeé, y bueno, sé que en unos días se me va a pasar, ¿no? Busco poner la mano en alguna posición que me alivie el dolor, etc. Hago esas cosas que me dan tranquilidad, y sé que pasan los días y mi cuerpo recupera el equilibrio. Entonces, cuando tenemos ese tipo de síntomas, en general no nos preocupamos. Los síntomas que suelen darnos preocupación son aquellos a los cuales no les encontramos el origen, ¿no? Entonces, de repente una mañana amanezco con fiebre y, bueno, no sé qué me está pasando. Y empieza, en general, ¿no?, una cadena de pensamientos que están asociados al miedo, que nos llevan a crear un montón de hipótesis y a proyectar escenarios catastróficos a veces, ¿no? De cómo va a seguir esta fiebre. Y bueno, con la fiebre es un síntoma bien sencillo, que todos lo hemos experimentado alguna vez. En este momento acá en Argentina hay muchos pacientes que están cursando síndromes febriles, y bueno, yo cuando tengo la oportunidad de acompañarlos es muy interesante, porque siempre les planteo la pregunta, ¿no? Bueno, acordate cuando tuviste una fiebre un tiempo atrás, y qué pasó, y cómo se resolvió, y les hago la analogía con procesos que ya han tenido antes, y eso le da mucha tranquilidad a la gente, para cursar este proceso febril sin medicación, que es lo que yo por lo menos trato con todos mis pacientes, ¿no? De no inhibir el síntoma. La fiebre es un síntoma muy molesto en general, casi todos lo queremos inhibir porque transitarlo es bastante desagradable. Pero busco referenciarlos en procesos clínicos anteriores para encontrar ahí esa seguridad en lo que están transitando ahora. La verdad es que esa sola cosa me funciona muy bien. Y bueno, dejar cursar la fiebre hasta pasadas 24 horas, en general se restaura el equilibrio solo. Bueno, esto no es una recomendación para todos, ¿no? Obviamente consulten cuando presenten un síntoma, pero sí sean sabios en que si tienen adelante una persona que les está hablando desde el miedo, así sea un profesional matriculado y con título, identificarlo y volver a conectar con ese médico interno que todos tenemos, ¿no? Porque todos somos los primeros que nos atendemos cuando tenemos un síntoma. Entonces está bueno eso, hacer el repaso de la experiencia anterior y ganar ahí la confianza para transitar el proceso actual de enfermedad. Bueno, tomamos nota. Si vamos a las 5 leyes biológicas, Sí. Cualquier síntoma tiene su origen, como hemos dicho al principio, en un impacto emocional, en una situación que la persona no sabe sobrellevar, se ve sobrepasar siempre, es decir, se cumple, por eso se llaman leyes. Eso se cumple siempre. Hay algunas excepciones, como decía antes, ¿no? Como por ejemplo los traumatismos, las intoxicaciones, el envejecimiento. Pero en todos los casos que no son esos que acabo de describir, podemos encontrar lo que llamamos DHS, ¿no? Que es ese evento en el que la persona lo vive en soledad, sin solución aparente. En general suele ser la percepción bastante dramática de lo que está viviendo, y tiene esta característica, ¿no? Que la persona no puede pasar a la acción. Entonces queda paralizado frente a eso que sucedió. Eso desencadena la primera fase de la respuesta biológica. La respuesta biológica sabemos que está dividida en dos fases, ¿no? Una primera, que es la inmediatamente después de vivir este impacto emocional, y una segunda fase biológica que sucede una vez que el aspecto psíquico entra en alivio, ¿no? Cuando podemos finalmente resolver eso que nos estaba pasando. Y esa segunda fase también sucede, no solamente es resolver la situación conflictiva, como puede ser, no sé, una pérdida de trabajo o una separación, sino que
el hecho de dejar de entrar en contacto con esa situación, por ejemplo, entrando en una meditación o yéndonos a dormir, son eventos que ponen a la biología en fase de resolución. Por eso a veces se hace complejo entender cuál es la situación que ha desencadenado el síntoma. Porque al entrar en solución, cuando nos vamos a dormir, o al entrar en solución desconectándonos psíquicamente de la situación que nos preocupa, también tenemos una respuesta biológica. O sea es lo que lo complejiza un poco. Que para que el cuerpo manifieste síntomas debe haber un estrés, y este estrés siempre está basado en nuestra percepción y nuestra evaluación de la situación. Es decir, delante de la misma situación, una persona puede ser, ¿sí?, que se sienta invadida por un estrés, ¿sí?, por un gran miedo, que no ve solución posible a la situación, y otra persona puede que se tome la misma situación, una situación similar, de otro modo. Entonces, totalmente. La biología de una persona y de otra se expresará totalmente diferente. Exactamente. Eso puede pasar en familias, por ejemplo, ¿no? Que miembros de la misma familia que están viviendo, no sé, la pérdida de un familiar, alguno lo percibe como que les falta a alguien, que perdió el contacto, que perdió su gran apoyo, y otro lo percibe como, lo acepta como parte del tránsito de la vida, entonces no se le despierta un conflicto, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos fácil en la relación entre un abuelo que fallezca y quizás su hijo lo vive como una gran pérdida en su territorio, y su nieto lo vive como la evolución natural, lo que esperaba, ¿no? Entonces puede que el hijo sí presente síntomas frente a esa situación, y el nieto no. Si vamos a la situación actual, en el confinamiento que estamos prácticamente en la gran mayoría de países del mundo, esos síntomas, ¿sí?, del virus, ¿sí?, que son sobre todo en los pulmones, alvéolos, ¿qué conclusiones podríamos sacar de ahí? ¿Es posible que también sea generado por una emoción? ¿Y cuál sería la emoción que afecta a estos órganos? Bueno, bien. Tenemos un cuadro clínico respiratorio, ¿no? Asociado a la pandemia. Entonces tiene como dos niveles. Un nivel superior, que sería la rinitis, el resfrío, ¿no? Y un nivel inferior, que es el cuadro de neumonía, ¿no? Que afecta directamente a los pulmones. Hay varios síntomas que están asociados en estos pacientes. Lo que solemos ver es dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad respiratoria, y puede ir acompañada de fiebre también, ¿no? Entonces, todo eso compromete diferentes shocks, bioshocks o DHS, ¿no?, que hablaba antes. Cuando sentimos que algo no nos huele bien, ¿sí?, o que sentimos el peligro cerca, ¿no?, y lo olfateamos como lo hacían o lo hacen los animales, y lo hacían nuestros antecesores. Nosotros hoy un poco hemos perdido ese sentido, pero sí a nivel psíquico está instalado, ¿no?, esta idea de hay algo acá que no me huele bien, y no estoy hablando literalmente. Eso desencadena como respuesta biológica la congestión nasal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como uno de los pilares. Por otro lado, este confinamiento lo que nos está haciendo a muchos sentir es la idea de querer hacer algo, pero sentir que no podemos, ¿no? Entonces hay una desvalorización, o sentir que tenemos que quedarnos dentro, pero sin querer estar. Esa activación va a darnos los síntomas de fiebre, puede darnos los síntomas de fiebre cuando entramos en resolución. Entonces, cuando finalmente logro ir a hacer los mandados y estuve esperando toda la semana, o finalmente logro, no sé, entregar un trabajo por el cual estuve trabajando toda la semana y no podía, puedo empezar con los síntomas de fiebre, y también acompañan al cuadro clínico del coronavirus, ¿no?, de esta infección. Y la neumonía tiene que ver con dos cosas puntuales. Una muy específica es la activación del programa de pulmón, que
tiene que ver con el miedo a la muerte, ¿sí? Concretamente, y de eso estamos bombardeados, de hecho por eso estamos confinados. Y por otro lado, activación del programa de riñones, ¿no? Los túbulos colectores del riñón, lo que hacen con con este confinamiento es activarnos la percepción de que no tenemos referentes, ¿no? Que hemos perdido el punto, quizás el punto de evolución, el punto de vida hacia lo que nos estábamos dedicando, hemos perdido contacto con algunas personas cercanas, entonces tenemos esos referentes amigos o familiares a los que no podemos ver, y eso es de sentirnos como pez fuera del agua, ¿no? Esa es la metáfora de este programa. Puede activar el programa de riñón, aumentando la reabsorción de líquido. Eso en el contexto de miedo a la muerte se manifiesta como neumonía, ¿sí? Como lo que clásicamente describimos como una neumonía. Entonces, sí, esta situación, digamos, de miedo a la pandemia despierta estas emociones que hacen que la biología responda generando más de lo que queremos evitar. Interesante. O sea, el mismo confinamiento, y si estamos así aislados y con miedo, favorecemos este tipo de síntomas. Vivirlo con miedo favorece este tipo de síntomas. Entonces, digo, no es estar confinado la única manera de llegar a la neumonía, ¿no? Tenemos que estar viviéndolo con mucho miedo. Por eso, en ese sentido, quizás muchos de los que estamos en este paradigma podemos como darle una vuelta de rosca adicional al confinamiento, porque sabemos que biológicamente estamos inmunes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no estamos temerosos de que una partícula que podemos respirar no termine con nuestra vida. Y para la gente o las personas que sí tienen miedo, Sí. ¿qué pueden hacer? Bueno, la primera medida para mí es suspender la información de los medios masivos de comunicación, ¿no? Suspender la televisión, internet, o sea, realmente dejar de recibir esa información, porque eso es un estímulo permanente para el miedo. Entonces, dosificarla, si es muy importante para la persona conocer esa información, bueno, dejarlo para un momento del día o para un momento de la semana, ¿no? Y específicamente decir, bueno, el viernes a la tarde voy a revisar qué pasó esta semana, y el resto de los días simplemente vivir el aislamiento con su familia o solos, pero sin bombardearse de esa información. Y sí subirle el volumen a la otra información, ¿no? Empezar a nutrirse bueno, de este modelo, por ejemplo, de las 5 leyes biológicas, que hay mucha información dando vueltas por internet, hay varios referentes, podemos poner también ahora, si querés, en los comentarios, como distintos referentes a los cuales escuchar, y poder filtrar los eventos de su historia clínica a través de esa información, ¿no? Como reconfigurar un poco su propia historia de salud, de enfermedad, leyendo las 5 leyes biológicas, porque digo, la única manera de poder entenderlo es pasarlo por el cuerpo y pasarlo por la propia experiencia. En realidad, cuando vos empezás a buscar tus propios ejemplos, no hay manera de salir de este paradigma, porque te lo explica todo, ¿no? Bien, y para disfrutar de salud para Sí. toda la vida, o digamos, aunque a veces pueden suceder algunas pequeñas cositas, algunos pequeños síntomas, pero a una persona que vive prácticamente toda su vida sintiéndose sana y con su cuerpo sano, ¿a qué se debe? Es decir, ¿cómo puede llegar una persona a tener una dinámica de salud permanente? Ok, no lo entendía. Bueno, sobre todo creo que es conociéndose y estando en coherencia con lo que internamente son los valores y las necesidades de esa persona, ¿no? Entonces, ponerlo en práctica en sus vínculos, ponerlo en práctica en su relación con la alimentación, en su relación con las necesidades de descanso y de movimiento de su propio cuerpo, ¿no? Yo
Yo creo que el autoconocimiento es la llave para estar sano, ¿no? El autoconocimiento y ser coherente con eso, ¿no? Darle lugar. Entonces, las personas que más salud tienen son las más sabias en ese sentido, ¿no? O sea, como más coherencia hay en uno mismo, como más autoconocimiento, como más integridad entre lo que pensamos, sentimos, hacemos, hablamos, eso es generar salud. Sí, absolutamente. Fantástico. Muy bien, Andrea. Para terminar, ¿sí? Me gustaría que me dijeras un libro, una lectura. Uy. Bueno, El hombre en busca del sentido es un libro que creo que hace poco, bueno, lo charlamos nosotros, ¿no? Hace poco vos me lo recordaste. Para mí fue un libro que me permitió poner en perspectiva las prioridades, ¿no? O sea, en una circunstancia en la que la salud, la libertad y la posibilidad de crear están amenazadas, como es la que transita. El autor del libro es Viktor Frankl, que es un psiquiatra, y lo escribe después de haber estado durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, ¿no? Entonces en el libro lo que hace es relatar un poco algunas vivencias y el desarrollo que él logra hacer en la psiquiatría a partir de haber experimentado esa vivencia de estar viviendo en un campo de concentración. Entonces, él de alguna manera lo que hace a través de su relato es poner al lector en la perspectiva de, bueno, ¿qué es lo importante? ¿No? Creo que en este momento de cuarentena mundial también estamos transitando ese proceso, ¿no? De qué es lo importante y cuáles son las prioridades, y es una gran oportunidad para volver a elegir, ¿no? Para ver qué vida quiero crear después, que terminen las restricciones de afuera y solo me queden las restricciones de adentro. Porque, bueno, no sé cómo lo estás viviendo vos, pero a mí me pasó las primeras semanas, bueno, poner muy en evidencia cuáles estaban siendo mis propias restricciones, ¿no? O sea, todo lo que yo le estaba asignando a distintos personajes que no era yo. Claro, se me terminó el crédito de darle la responsabilidad al otro. Entonces, bueno, ese libro creo que acompaña eso, que creo que es la gran oportunidad que estamos viviendo Sí, dentro de esta cuarentena. has dicho este libro, creo que es fantástico y para el momento que estamos es ideal. ¿Sí? El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, que me acuerdo que, no sé si, bueno, seguramente lo habían dicho ya otras personas, sobre todo estos grandes maestros de la historia, pero lo que se recuerda del libro sí que es la última de las libertades humanas, sí que es el poder de decidir cómo me tomo las cosas. Quizá no tengo influencia en las circunstancias externas, pero sí en cómo yo me las tomo. Y aquí está nuestro gran poder. Sí, muy bien, Andrea. No sé si te ha quedado algo para decir, si quieres añadir algo a toda esta charla. Bueno, sí, creo que me gustaría como invitar a la gente a que pueda hacer ese proceso de conocimiento, ¿no? De indagar un poco en las 5 leyes. Me parece que es un gran momento, sobre todo para aquellas personas que todavía no las conocen y como vos planteabas, que están tratando de explicarse de alguna manera lo que está pasando y que lo están viviendo con miedo. Y digo, hay otra forma de vivir esto que estamos transitando como humanidad, y es una gran invitación al despertar. Entonces, en ese sentido, quienes todavía estén muy aferrados al miedo de perder el cuerpo físico, conocer el modelo les puede dar mucha paz y mucha tranquilidad, así que esa sería como mi invitación. Fantástico. 5 leyes biológicas, nueva medicina germánica, doctor. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar si los enlaces que tú vas a pasarme ahora los vamos a dejar en la descripción del vídeo para si alguien quiere profundizar más. Dale. Muy bien, Andrea, pues un placer, encantado de esta charla. Y te mando un abrazo enorme desde Barcelona.
Bueno, otro abrazo fuerte, Salva. Ojalá pronto podamos darnos ese abrazo. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Chao. Adiós.